podrido para que Sergio Tarache haya rociado de gasolina a Katherine Gómez y le haya prendido fuego en plena Plaza 2 de Mayo con toda la gente caminando a esa hora de la noche que no era tan tarde, ¿no? La verdad es que en el Perú estamos navegando en medio de una violencia generalizada. Solo en esta semana, y el video está ahí, es espeluznante, un motorizado venezolano asesina a plena luz del día a balazos a un sereno. 2 taxistas se agarraron a golpes en el tráfico, se bajan de los carros, se agarran a golpes, uno de ellos muere. El cuerpo de una mujer carbonizada fue encontrado en medio de un basural. Entonces, la violencia se ha normalizado, pero sobre todo hay que poner los focos sobre la violencia contra la mujer, que es cada vez más sádica, más cruel, más barbárica. Solamente si el caso es suficientemente salvaje, como el caso de Katherine Gómez o como el caso de la enfermera violada y torturada, que también murió esta semana, y entonces volvemos a poner los reflectores una vez más sobre lo que es una realidad inobjetable. En el Perú, ser mujer es un riesgo. Lo subrayo, lo firmo aquí esta noche. Tarache ha sido detenido en Colombia, ¿correcto? Y hoy la policía, la fiscalía, el Poder Judicial están haciendo esfuerzos conjuntos para traerlo aquí, para ser juzgado aquí. Esfuerzos que no hicieron cuando Tarache quedó registrado en video, comprando la gasolina, rociando a Katherine, quemándola viva y huyendo. Están las cámaras de seguridad que lo siguen y nadie hace el ademán de detenerlo. Y la orden de detención en contra de este sujeto recién salió 5 días después de los hechos. Muy bien, el tema es que la expulsión debiera ser el camino más expeditivo. Recordemos que la justicia peruana lo requiere, ya tiene una orden de prisión preventiva por 9 meses y siendo un acto administrativo, la Dirección de Migraciones colombiana se ha manifestado de lo más dispuesta a que esto ocurra a Perú, no a Venezuela. Entonces, a ver, eso es lo que debiera ocurrir, eso es lo que está esperando la madre de Katherine Gómez. Pero ¿qué pudiera pasar? Pudiera pasar, y lo ha dicho Rubén Vargas, ex viceministro del Interior, esta semana pudiera pasar que Gustavo Petro, el presidente colombiano, decida pues manejar las cosas políticamente, un caso tan sensible como este. ¿Cuáles son los caminos? Angélica Villegas. ¿Cómo te llamas? Sergio Tarache Parra, mi número de cédula es segundo noveno, octavo cuarto, cuarto octavo noveno, soy venezolano obviamente, nacido en el estado Carabobo, Valencia, ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejeda. Era el primer encuentro de Sergio Tarache desde Colombia con la policía peruana. Había cambiado su aspecto físico e ingresó a Bogotá con la identidad de Gabriel Piña, a fin de pasar desapercibido luego de huir del país, donde quemó viva a su enamorada Katherine Gómez, pero no contó con que alguien muy cercano a él sería el anzuelo para que la policía lo capturara, luego de ponerle el precio a su cabeza de 50.000 soles. Pero al parecer ha ido a comprar lo que es su vicio, ¿no? Y ahí ya comenzaba a alardear. Dicen que él decía, sí, yo me corrió del Perú porque estoy por homicidio. Esta noche, el álbum del asesino más buscado de los últimos tiempos en el país, que esta semana registró 2 nuevas víctimas de feminicidio. La enfermera atacada sexualmente en Puno y la mujer embarazada encontrada desmembrada en Arequipa. Esas personas que han hecho no han nacido de una mujer. 3 crímenes y el largo camino de la justicia. Era el año 2000 cuando en el centro de Venezuela, exactamente en Valencia, estado Carabobo, una cámara en Navidad fotografiaba a un niño de sonrisa cándida y mirada perdida, que estaba a pocos años de convertirse en uno de los feminicidas más crueles. Con el pasar de los años, la sonrisa del menor se opacaría, escudándose en motos y mirada retadora, proveniente de un hogar disfuncional, con un profundo rencor a su padre, como lo dijo años después en un proceso de extradición con la policía. Mi mamá se llama Tatiana Thais Tarache Parra. Mi padre no me presentó, por eso no lo nombro. Ya para el año 2018, Tarache manejaba más de 3 cuentas en Facebook. Amenazaba con fuego en sus publicaciones. Alardeaba de las peligrosas fiestas en su casa donde la droga mandaba, acompañada de un desfile de armamento y alcohol, apodándose en sus perfiles como el director de los mala conducta,
que había estudiado en las escuelas adoctrinadas por el gobierno venezolano, siendo el dolor de cabeza de su madre, quien refería haber llegado al Perú hace 2 años, al ser interrogada por la policía, que ya le seguía los pasos a este sujeto hace varias semanas. ¿Cómo ingresaste? Una economía de 1.400 millones. Pero tengo todos mis documentos en regla. Sergio, ¿dónde está? No lo sé. ¿Cuándo lo última vez que salió? Lo vi por última vez. Él estaba sentadito comiendo una empanada. No, de ninguna manera. Siempre cuando nos veíamos por ahí no teníamos ningún tipo de contacto, ya que él no tenía teléfono desde hacía como 3 o 4 meses. ¿Qué problemas tenía? Tenía problemas de droga. Años después, Sergio Tarache, al llegar a Perú, conoció a una joven llamada Catherine Gómez, quien apenas había cumplido la mayoría de edad. En su casa, jamás comentó que este hombre la pretendía, y sus parientes conocieron sobre él después de la tragedia, que llevó a que la madre de Catherine contemplara hoy en videos familiares a su hija mayor, luego que Sergio la quemara viva, siendo captado por las cámaras de seguridad, huyendo del lugar, recordando la madre de la víctima esos últimos momentos en la fría sala de un hospital. Yo llegué al hospital, como toda mujer madre desesperada, ¿no? Me dijeron su hija se había quemado. Digo, ¿qué? ¿Cómo que se ha quemado? Mamá, me dijo ella, porque ella escuchó mi voz. Katy, mi papá, tu papá está en la casa, ya déjalo. Katy, ¿qué pasa, hijita? Yo quise entrar y la señora me dijo, no entre, no la dejen entrar. Me dijo, mamá, cálmate, no la dejen entrar, dijo yo. Hijita, dime, ¿estás bien? Mamá, cálmate que yo estoy bien. Dijo. Ella sabía que no estaba bien, porque sus quemadas eran muy fuertes. Ella lloraba, tenía un dolor que la gente escuchaba y la gente misma se compadecía. Entonces llegó un momento de que esa fue la última vez que escuché la voz de mi hija. Después escuché un silencio absoluto. Señora, me dijo, hemos tenido que ceder a su niña, porque la gravedad de las quemaduras y la niña no aguanta el dolor. La madre de Catherine nos confesaba que jamás pensó convertirse en la voz de uno de los feminicidios más sonados. Decía que inicialmente prefirió sumergirse en el dolor y guardar silencio, pero la poca celeridad de la justicia la llevó a repetir una y otra vez el calvario de su hija. El mismo sábado que fue el atentado, se tenía identificado al agresor, se tenían testigos. Si ya se tenía todo eso, ¿por qué esperar tanto tiempo? El día lunes no me dieron ninguna respuesta, que tenemos que esperar la burocracia y los trámites. Él preguntó y le dijo, si lo detenemos ahorita por OB, nosotros lo cogemos, ¿lo podemos denunciar? No, porque no tiene orden preliminar y no tiene orden de captura. O sea que si por OB alguien lo identificaba y lo atrapaba, se podía ir otra vez. El día martes, yo como madre dije, no, tengo que alzar mi voz. Si yo no alzo mi voz, a mí nadie me va a escuchar. Vinieron uno y otro y otro y otro. Toda la mañana, me acuerdo, ese día fue puras entrevistas. Y llegando al hospital, para ser exacto, 2:20 de la tarde, me llama la Comandancia General para informarme que ya había salido la orden preliminar y de que iban a agilizar el trámite para lo que era la orden de captura. Si usted no habla, y en un quizás momento no hubiera orden de me captura. dieron la orden preliminar, me dieron la orden de captura. Pero si ya me van a ayudar, ¿qué más puedo decir? Sí, señora, pero yo le recomendaría que no dé declaraciones. Entonces, la coincidencia tenía algo directo, ¿no? O sea, era algo, una indirecta directa. Una tras otra experiencia paradójica, como ella lo llama. Solo después de la muerte de Catherine, la policía le ponía precio a la cabeza de Sergio Tarache, incluyéndolo en la lista de los más buscados, con alerta internacional. O sea, que mi hija se muere y usted recién me da esa información. No, señora, me dijo, estaba en trámite. Para ustedes todo es trámite. Pero cuando las cosas empeoran, cuando las cosas se complican, ustedes recién me dan respuestas. Yo quería respuestas cuando mi hija estaba agonizando en un hospital. Mucha gente se pregunta hoy en día qué hace falta para que un feminicida esté en la lista de los más buscados, porque sabemos que no todos los feminicidas del país están en la lista de los más buscados. Eso. ¿Qué hace falta? Porque el caso de Catherine ha sido mediático. Era demasiado tarde. Sergio Tarache se había fugado a Colombia, donde según la prensa se escondió en Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos. Pero su ligera manera de hablar y la debilidad por el vicio le jugarían en contra, de acuerdo a lo que las autoridades le han comentado a los parientes de la víctima. Pero al parecer ha ido a comprar su
lo que es su vicio, ¿no? Y ahí ya comenzaba a alardear. Parece que él se iba a refugiar, se iba a esconder. Él estaba alardeando la muerte de mi hija, por eso es que lo han agarrado. Él dice que está con unos compatriotas de ahí de Colombia. Dicen que él decía así, yo me corrió del Perú porque estoy por homicidio. Porque él ha llegado con documentos falsos, dice allá a Colombia. Los policías dicen que ellos sospecharon de los documentos. ¿Por qué? Porque cuando a él le piden identificación, le dicen tu nombre completo y no supo qué decir. Como que se puso muy nervioso. Entonces, ellos al ver ese nerviosismo, ¿no? Le dicen tus huellas dactilares. Al ver en la huella, sale alerta roja, buscado por Interpol. El último jueves, la policía peruana viajó hasta Colombia para seguir de cerca el proceso de extradición de Sergio Tarache. Esta sede se encuentra detenido Tarache. Se encuentra detenido para fines de expulsión y luego de extradición. Venimos haciendo las coordinaciones. ¿Qué nombre llamas? Sergio Tarache Parra, mi número de cédula es 2.9, octavo, cuarto, noveno, soy venezolano obviamente, nacido en el estado Carabobo, Valencia, ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejeda. Mientras el país esperaba la extradición de Tarache, Salud confirmaba la muerte de la enfermera ultrajada en Manada, en Puno, por sus compañeros de trabajo Dino Álvarez y Renato Quispe, apodados como los mutiladores de Yaviri, cuyo caso informamos la semana pasada, presentando un examen médico en el que la víctima tenía heridas cortantes en sus órganos íntimos, perdiendo tanta sangre que ameritó la amputación de una de sus extremidades, dibujando el sadismo de estos dos sujetos. Han tenido la macabra osadía cortarle hasta llegar al ano. Querían descuartizarla. Cuando todavía no digeríamos la muerte de esta enfermera en manos de sus propios compañeros de trabajo en Ayaviri, otro feminicidio se confirmaba en Arequipa. El cuerpo desmembrado de una mujer en gestación, reportada como desaparecida en marzo, estremecía a los titulares policiales. Estar con ella, entonces ella me dijo a mí, no puede estar así, siempre la rechazaron. ¿Cuál es la pena que debe regir en estos casos donde los feminicidios se cometen con tanta ferocidad como el de Catherine y la enfermera de Juliaca? Según los abogados penalistas, sus verdugos alcanzarían la pena máxima, configurada como la cadena perpetua, que contempla los 35 años de prisión en el país. En el caso de Catherine concurren dos agravantes: la crueldad o ferocidad, actuar como un animal, el hecho de no solamente lograr el resultado de quitarle la vida, sino hacerlo incluso con un arma, que en este caso es el fuego. Entonces, esa crueldad más el uso de fuego da lugar a que concurran las dos agravantes exigibles por el Código Penal, artículo 108B, para poder aplicarle la cadena perpetua. Y en el caso de la enfermera ultrajada en Puno por sus compañeros de salud, que además le introdujeron objetos punzocortantes, destruyéndola por dentro y causándole también la muerte. Claro. Ahí esperemos que el fiscal no diga que esto fue violación seguida de muerte, sino más bien que fue un feminicidio en la cual también concurren dos agravantes: la violencia sexual y además la crueldad, porque no solamente lo hizo una persona, sino que fue en un conjunto de personas que agredieron físicamente. El caso de Catherine y la tardía orden de captura para su feminicida llevó a graves cuestionamientos en la semana sobre qué se necesita para estar en la lista de los más buscados. ¿Por qué no todos los feminicidas están ahí? ¿Y de qué depende el precio de sus cabezas, que varía de 20.000 a 50.000 soles, donde muchos de ellos son buscados desde el 2016? Ahí falta una coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, porque hay una selectividad. No encontramos en estas páginas que todos los procesados por feminicidio o por violación aparezcan con recompensa. ¿Quién es la autoridad que pueda definir si este es 25.000 o a este hay que recompensarlo con 50.000? No tenemos algo claro en ese aspecto. Encontramos un disloque entre la actitud o actividad policial y la del Ministerio Público. El Ministerio Público, para poder emitir su primera disposición o abrir una investigación preliminar o preparatoria, requiere de que el médico legista le emita el reconocimiento médico legal para determinar si fue lesión grave, lesión leve, fue violación o cualquier otro tipo de tipo penal. Durante la semana volvió a escucharse la ejecución de medidas para prevenir los feminicidios, como el llamado botón de pánico.
Sin duda, todo aquello que pueda frenar la violencia será útil, pero la más importante inversión está en nuestras manos y es inculcar mejores valores desde casa, dejando una generación de relevo que construya país y nos siga enlutando más familias en un mañana. Muy bien, la situación es urgente. Lo que queremos todos es que Sergio Tarache sea juzgado aquí en el Perú. Ya dije, la expulsión es el camino más expeditivo. ¿Qué hace falta para que ésta se concrete? En esa búsqueda, en esa insistencia, está la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, que ha viajado hasta Colombia con los padres de Katherine Gómez. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Rosario Sasieta para conocer cómo está la situación allá, de primera mano, por supuesto. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Estamos aquí en Bogotá y venimos a apoyar, a asistir a José y a Cintia por el tema de encontrar justicia. Este feminicida que ha sido detenido en Bogotá, en Colombia, tiene que ser llevado a la justicia y a los tribunales peruanos. Por eso hemos venido aquí, para informarnos, para estar cerca y conocer y pedirle a las autoridades puedan y permitan que esto se haga en los próximos días. La violencia contra la mujer recorre todos los países de Latinoamérica. Nosotras todas nos tenemos que unir, porque sin el apoyo y sin la unión podemos tener este tema tan difícil. Rosario, estamos en esa misma línea. Para ir al fondo del asunto, la extradición va a tomar tiempo, lo sabemos. Hay que armar un cuadernillo, hay que hacer la solicitud, hay acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, sabemos que toma tiempo, a pesar de que el mismo delito está tipificado así en Colombia, y que eso toma tiempo y que el camino más expeditivo es la expulsión. ¿Va a ser posible la expulsión, Rosario, de lo que tú has podido averiguar, de los contactos que has podido hacer? ¿La expulsión será posible? Acabamos de llegar. Hemos llegado hoy día domingo, es un día no laborable, para poder establecer la estrategia de mañana. Nosotros lo que creemos es que este hombre no puede permanecer en Colombia. Irse a Perú, porque esta nena, Katherine, tuvo una muerte horrorosa. Y yo estoy consciente del dolor que nadie puede comprender. Ningún humano que no ha pasado por esto puede comprender el dolor, la gravedad de tener una hija que ha fallecido con estas circunstancias. A mí me sorprende, estás con Cintia, Rosario, y Cintia está ahí, la veo a tu lado. Claro. La fortaleza de Cintia es admirable, la aplaudo, porque claro, uno esperaría ver a una madre partida, llorando, y quizás eso se lo va a guardar Cintia para después, porque en este momento el coraje, las ganas de ver que se haga justicia en este caso, la mantienen entera como está. Hay dos circunstancias que concurren para que a Sergio Tarache le den cadena perpetua sin ningún atenuante, porque para los feminicidas no hay atenuantes, que son la crueldad y las consecuencias lesivas. Pues su hija terminó muriendo producto del ataque. Entonces, ¿cuál es su exigencia al presidente Gustavo Petro? Aun cuando este sea un trámite administrativo, ¿cuál es su exigencia, su pedido, su exhortación a Gustavo Petro, presidente de Colombia? Cintia, buenas noches. Buenas noches. Yo como madre le pido al presidente Petro que me apoye, que se ponga en mi lugar, que me apoye, que agilice el trámite, porque él como presidente, él puede apoyarme y ayudarme a agilizar los trámites para poder trasladar a ese hombre, a ese asesino, al país donde fue el origen del cruel acto que él realizó, ¿no? Porque tiene que haber voluntad política. Claro, no tengo nada que ver con política. La política no tiene nada que ver con la muerte de mi niña. Correcto. A mi niña la atentaron, la mataron de una forma cruel. Y yo como madre pido encarecidamente, si es posible le ruego que por favor me ayude para que puedan trasladar a ese hombre a Lima. Porque en Lima fue donde cometió el delito y ahí tiene que pagar su delito. Cintia, estamos acompañándote porque siempre digo, Día D es caja de resonancia, especialmente en estos casos.
porque si hay una bandera que levantamos en Día D, y quienes nos siguen lo saben, es esa de ser caja de resonancia de las mujeres que son arrinconadas por la violencia a diario. Y no solamente en el Perú, fíjate Cintia, Rosario, que me está escuchando. Estos son datos de la Procuraduría de Colombia. 614 casos de feminicidio se han registrado en Colombia durante el 2022. La alerta de la Procuradora en enero de este año es que se han registrado 10 casos de feminicidio y para el 7 de febrero la cifra ascendió a 28. Entonces, Colombia sufre una realidad similar a la peruana respecto a la violencia contra la mujer. Así que creo que no habría ni siquiera que hacer la exhortación al presidente Petro para que entienda que este hombre tiene que venir a rendir cuentas aquí a la justicia peruana. ¿Cuál es la estrategia, Rosario, para mañana? Él tiene que rendir, Pamela, él tiene que ir a cadena perpetua. Pero mira, yo quiero que conozcamos a José, el padre. Esta niña era la niña de sus ojos y este feminicida le ha arrebatado a su hija. José. Sí, yo cuando me dijeron que mi esposa iba a venir a Colombia, no lo dudé 2 veces y bueno, por ahí me hice el esfuerzo yo también de venir, ¿no? Decirle al señor presidente Gustavo Petro que soy un padre, una persona de a pie, que no vengo con ningún color político, que vengo con el corazón destrozado para pedirle que por favor, rogarle si es posible, ¿no? Que me ayude a que ese asesino lo lleven a Perú a cumplir su pena. Eso es lo que le pediría al señor presidente José. de Colombia, ¿no? Gracias, José, por permitirnos este espacio. Rosario, debemos ir cerrando la conversación. Te agradezco habernos permitido el contacto con José, con Cintia, y estaremos atentos y sé que, por supuesto, el contacto va a seguir fluido en nuestro servicio informativo mañana. Les deseo éxito en esta gestión. Enhorabuena, que estés tú con el peso de una exministra de la Mujer y con el peso de tu experiencia profesional, Rosario. Sí, muchas gracias. Yo realmente estoy conmovida con este caso y bueno, vengo en cantidad de vocera de ellos. Correcto. Me han pedido, así que aquí estamos, como siempre hemos estado con todas las que nos han solicitado siempre apoyo. Te agradezco, Rosario, y una vez más, éxitos. Y como me quedo, buenas noches, José, Cintia, Rosario, gracias. Me quedo con lo que dijo Cintia, ¿no? Esto no tiene que tener ningún tinte ni